Muy buenos días, queridos hermanos. Somos el grupo Unidos por la Esperanza, un grupo de jóvenes que buscamos llevar el Evangelio a quienes más lo necesitan. Mi nombre es Henry Paso Zapata, perteneciente a la parroquia San Martín de Tours de Sechura, y es un placer que nos acompañen el día de hoy. Para iniciar, mis hermanos se van a presentar. Bueno, queridos hermanos, mi nombre es Camila Hidrogo Valdivieso, pertenezco a la parroquia San Andrés de Tambo Grande y al grupo Unidos por la Esperanza. Buen día, queridos hermanos. Mi nombre es César Eduardo Hidrogo Valdivieso. Soy de la parroquia San Andrés de Tambo Grande y pertenezco al grupo de Unidos por la Esperanza. Muchas gracias por la invitación para que puedas proclamar el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. ¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia, y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, hermano César. Bueno, ahora cada uno de nosotros vamos a dar nuestra reflexión. Empezamos contigo, hermana Camila. Bueno, queridos hermanos, hoy 4 de julio estamos escuchando el Santo Evangelio de San Marcos. Bueno, en este Santo Evangelio nos dice que aún después de todos los milagros y curaciones que Jesús había efectuado, pues en su pueblo no creían en él, en su pueblo no sabían cómo, de dónde provenía tanto poder, de dónde provenía tanta sabiduría. Y muchas de las veces nos pasa lo mismo a nosotros. Muchas de las veces este, no intentamos cada uno de nosotros hacer muchas cosas en nuestro lugar donde estamos porque muchas de las veces preferimos confiar en otras personas que en nuestros familiares, que en nuestros amigos. Bueno, cuando Jesús estaba también enseñando en la sinagoga, ahí los oyentes estaban asombrados, es que decían que este hombre era tan extraordinario, pues lo conocían así por su sabiduría, lo conocían así por sus milagros, por sus actos, lo conocían en su pueblo, no lo conocían así. En otros lugares lo conocían como el hombre extraordinario, como el hombre que sabía, pero en su pueblo lo conocían solamente por un simple carpintero, que no sabían ni cómo había podido alcanzar la sabiduría, y por eso es que ellos lo rechazaban, quizás por su oficio, quizás por la familia donde venía, que era humilde, y muchas de las veces a nosotros nos pasa así, menospreciamos a las personas que no están supuestamente, como dice la sociedad, a un nivel adecuado. Pero, queridos hermanos, les quiero decir hoy que todos somos hijos de Dios, a pesar de tener y no tener. Y créanme que el que tiene más fe
El que tiene más amor por Dios, el que está más cerca, es el que tiene la mejor alma, es el que está listo para estar con Dios a pesar de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Camila. Bueno, voy a hacer mi reflexión y creo que tengo una parte muy entendida acá, que es del Evangelio, por cierto, el Evangelio muy hermoso, el Evangelio de Marcos, donde nos hablan de que Jesús llegó a la sinagoga y estando allí, muchos no empezaron a creer en él, muchos empezaron a rechazar en este caso. Se le puede llamar así porque también, tanto en la primera, en el Salmo, en la segunda lectura, también se habla del rechazo. Y es que obviamente nosotros, como Jesús nos dice, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. O sea, si nosotros no creemos en Jesús, no podemos creer en Dios. Por eso, obviamente, Jesús nos dice esa palabra en lo que es nuestra Biblia, ¿no? También hay un tema muy importante aquí, es que Jesús empezó a curar a algunos. ¿Por qué? Porque en realidad las personas decían que no llegaba a hacer milagros. Entonces, aquí vemos cómo Dios tiene el gusto y la costumbre de elegir personas frágiles. En este caso, por las personas que no creían en Dios. Pero en cambio nosotros somos portavoces. Para eso nosotros debemos creer. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos dice en nuestra Biblia? Nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el amor de Dios es, por sobre todas las cosas, muy hermoso. Él siempre va a estar con nosotros. Así no creamos, ojo, así no creamos, nosotros también cometemos errores y Dios está con nosotros. Entonces, el día de hoy les invito a creer en Jesús, a creer en los milagros, a creer en que Dios está con nosotros. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno solo. Entonces, vamos a creer en esto. Ahora, también hay una parte muy importante que a mí, de mi parte, me ha gustado, que Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No se les da a entender que a veces en frases así, eh, eh, que quizás de nuestra patria es que nosotros mismos nos rechazamos. Entonces, ¿qué nos invita Jesús? A no rechazarnos, a saber valorar cómo somos. Nosotros nos debemos maravillar de sus enseñanzas y debemos creer en Él, porque ¿de qué vale que nosotros nos maravillemos de sus enseñanzas, de todas las cosas que ha dejado, pero no creamos, seamos unos ignorantes? Entonces, al día de hoy, querido hermano, te invito a que creas en Jesús. Jesús siempre va a estar para ti. Él es aquel amigo que no abandona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y Jesús es un tesoro para nosotros. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a seguir con la reflexión de nuestro hermano César. Buen día, queridos hermanos. Como ya hemos leído el Evangelio de San Marcos, pues como ya dijeron mis dos hermanos, de cómo criticaban a Jesús, de por de repente ser el hijo de un carpintero o el hijo de María. Ahí estamos viendo un ejemplo de una etiqueta un poco racista. ¿A qué me refiero con esto? Digo que porque no tienen muchos recursos, lo juzgan, o porque no es algo importante. A eso quiero llegar yo. Nosotros a veces nos dejamos guiar por personas que creemos que son más poderosas, que son más influyentes, que incluso tienen más dinero, pero la mayoría de casos no es así. Nosotros despreciamos al que nosotros pensamos de que no tiene nada, pero así no es. Porque podrá tener de repente dinero, pero no tiene sabiduría. Así creo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Porque nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos errores. Pero lo importante es reconocerlos e ir ante el Señor. Porque sin Él no somos nada. Sin Dios no somos nada. Eso es algo que
nos tenemos que centrar. Algunos dicen, ¿para qué le crees si tú ni siquiera lo puedes ver, lo puedes sentir? Pero no es esa la cuestión. La cuestión es de que tú tengas tu fe, de que tú creas. Así de repente se te burlen de que no lo puedes ver. Entonces, ¿cómo crees en él? No lo puedes sentir. Claro que sí se siente. En la fe, en los milagros que él hacía, por ejemplo, Jesús. Y a pesar de eso, no lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Salvador y como el Mesías. Como ellos decían que lo criticaban por no tener varios recursos. Pero Jesús les dijo que estaban muy, pero muy equivocados. De verdad que se dejaban guiar por lo que o por donde él había nacido y no por su poder. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión, queridos hermanos. Hoy en día el mundo ya no es como antes, que salías y estabas bien. Ahorita el mundo tiene varias tentaciones que nos hacen caer. ¿No es así? Varios pecados. Pero la cuestión es de que si es que nos caemos o nos quedamos llorando, que es una opción. Y la otra opción sería que nos caemos y nos volvamos a levantar. Aquí como perteneciente al grupo de Unidos por la Esperanza, yo te quiero hacer la pregunta de qué camino eliges tú. El simplemente de lamentar y echar la culpa a otras personas por tus errores o asumir toda tu responsabilidad y seguir adelante. Te invito a que confíes en el Señor y que ores, aunque sea un minuto, pero que sea con todo el corazón. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias a todos, en especial. Eh, Hemos hecho una reflexión muy maravillosa y espero al público le pueda encantar, porque para eso estamos, para poder evangelizar. Nosotros somos voceros de Dios y para eso estamos. Quiero invitarte, hermana Camila, para que puedas hacer una oración final. Bueno, queridos hermanos, eh, ya para ir culminando con esta reflexión del día 4 de julio del 2021, bueno, como ya hemos leído en la lectura, algo pequeño que quería abreviar también, que era que para la gente del lugar donde vivía Jesús era difícil imaginar que él poseía una sabiduría que los podría beneficiar. Tal vez hay mucha sabiduría alrededor de nosotros, de ti, querido hermano que estás viéndonos hoy, de mis hermanos que están presentes en la reflexión, hasta de mi persona, en lugares en los que muchas veces no buscamos. Ahí está la sabiduría, ahí está Dios, siempre presente, siempre latente con nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana nos dirigimos nuestros ojos hacia ti, nuestros oídos para poderte oír, nuestros ojos para poderte mirar y el bien para que tú nos puedas bendecir siempre, para que tú puedas entrar a nuestra vida sin ningún problema. Vamos a rezar la oración que Jesús nos dejó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Sea tu nombre, venga a nosotros tu venga a reino, nosotros tu reino. hágase, Señor, Hágase tu en voluntad en la la tierra como en tierra el como en cielo. el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día, perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como también nosotros nosotros perdonamos a los que perdonamos a nos los que ofenden. nos ofenden. Y no nos No nos dejes dejes caer caer en en tentación, tentación y líbranos, líbranos, Señor, Señor, de de todo todo mal. mal. Amén. Que Amén. esta oración, que esta reflexión haya sido en el nombre del Padre, del Padre, Hijo, del del Hijo, Espíritu del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Camila. Y bien, con esto estamos concluyendo el día de hoy un programa de reunión Unidos por la Esperanza. Y de antemano agradeciéndoles a los hermanos presentes y a todo el público que nos va a ver por medio
de estos videos. Bien, hermanos, muchas gracias por vernos. No se olviden que pueden seguirnos en Instagram, TikTok, nuestro canal de YouTube, como Unidos por la Esperanza. Y también queremos invitarlos a que sigámonos fortaleciéndonos en la fe y no bajemos la guardia. Cumplamos las medidas de bioseguridad para evitar contagios y recemos para que esta pandemia termine lo más pronto posible. Muchas gracias.